Buenos días, buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de integración y bueno, vamos a realizar un par de ejercicios de búsqueda de primitivas o antiderivadas por el método o bueno, por las reglas clásicas que vimos. Y ahora y después de eso vamos a resolver un par de ejercicios, pero utilizando la técnica de sustitución, que es uno de los métodos de integración que se usa, ¿sí? Ya explicaré en su momento en qué consiste este método de sustitución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Las ecuaciones diferenciales, bueno, no son más que ecuaciones que involucran una derivada o una derivada o varias de ellas, digamos, de distintos órdenes. Es básicamente como una ecuación de las que ya conocemos, ¿sí? Pero ahora la incógnita ya no es un número, es una función y eh, aparecen las derivadas de dicha incógnita. Por ejemplo, una ecuación diferencial es esta, la derivada de y con respecto a x igual a 2x, ¿sí? O esto también puede escribirse como y' es igual a 2x, cuando uno entiende que la y está vista como una función de x. ¿Sí? Entonces lo que buscamos son todas las funciones, digamos, todas las funciones y que cumplen la ecuación. ¿Sí? Es decir, yo estoy buscando todas las funciones y que al momento de derivarlas me dan como resultado mejor dicho, al momento de derivar me dan como resultado 2x, ¿sí? O lo que es lo mismo, yo estoy buscando, sí, es decir, buscamos la antiderivada de 2x, ¿ya? ¿Por qué? Porque como digo, por esto yo estoy buscando todas las funciones y que a la hora que yo las derivo obtengo 2x, es decir, estoy buscando una antiderivada de 2x, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de ecuaciones diferenciales? Lo que uno hace es simplemente tomar la integral, ¿sí? Entonces, así, y, que sería mi solución de la ecuación, no es más que la antiderivada de esta 2x diferencial de x, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que esta notación de aquí se usa para una antiderivada de la función 2x. Entonces, si yo digo que y es justamente esta antiderivada, al momento en que yo derivo, voy a obtener precisamente 2x, lo que está dentro de la función, ¿ok? Y esto nosotros sabemos resolverlo por las propiedades que conocemos de la integral. Sale la constante, nos queda la integral de x con respecto a x. Y esto no es más que 2 por x al cuadrado sobre 2. Y como ya resolvimos la integral indefinida, añadimos la constante de integración, ¿sí? Entonces, la función y, que es solución de esto, no es más que x al cuadrado más c, ¿sí? Esta viene a ser lo que llamamos la solución general de la ecuación diferencial, ¿sí? Porque miren que queda expresado en términos de esta constante de integración c, ¿sí? Y noten que nosotros, bueno, podemos fijar distintos valores de c y con eso trazar diferentes curvas, ¿no? Eso da lugar a lo que llamamos
ciertas curvas dependientes, ¿sí? O bueno, algunos también les llaman campos dependientes, generan unos dibujos algo interesantes por ahí. Listo. Otra de las ecuaciones que podemos tratar son la derivada de y con respecto a x tiene que ser igual a 2 por la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Nuevamente, entonces estoy buscando las funciones y que al derivarlas me dan 2 raíz cuadrada de x. Entonces y, mi solución tiene que ser una primitiva de la función 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Resolviendo de la misma forma que antes, bueno, puedo reescribir la raíz como un exponente un medio y por la regla de integración, recordamos, se suma uno al exponente y se divide para ese exponente aumentado. Entonces me queda x elevado a la 3 medios, que es un medio más uno, y acá también queda dividido para 3 medios. Y como ya resolví toda la integral, tengo que sumar la constante de integración. Entonces y se convierte nada más que en 4 tercios x elevado a la 3 medios más c. Listo. Ahora, hay ciertas ecuaciones diferenciales con las que uno puede tratar eh, que involucran lo que llamamos condiciones iniciales. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo acá. Podemos tomar h' de t igual a 8 por t al cubo más 5 y con h de 1 que tiene que ser igual a menos 4, ¿sí? Cuando a nosotros se nos da un problema de esta forma, ¿sí? Que a veces te lo suele escribir como si fuera un sistema, ¿sí? A esto se les llama problemas de valores iniciales o, bueno, ya en la literatura un poco más especializada se le llama problema de Cauchy. Lo que pasa con este problema es que no solo nos pide encontrar la ecuación, la solución de la ecuación diferencial, sino que tiene que ser una solución que cumpla esta condición aparte. O sea que la función evaluada en una de menos 4, ¿sí? Y esto lo único que hace es que nos va a determinar un valor para esa constante de integración que nos quedaba expresada antes. ¿Sí? Entonces, miren, primero tengo esta ecuación h' igual a. Entonces, yo sé que h de t tiene que ser una antiderivada de la función que tengo aquí a la derecha, es decir, 8t al cubo más 5 por el diferencial de t, ¿sí? Ojo con esto, hay que tener en cuenta con qué variable estoy integrando, en este caso con la t, ¿sí? Entonces, si yo resuelvo, esto me va a quedar 8, ¿sí? Recuerden que la integral se distribuye en suma, entonces me queda 8 por la integral de t al cubo de t más la integral de 5 de t. Entonces, esto, una vez calculadas estas integrales, nos quedaría 8t a la cuarta dividido para 4 más 5t. Y como resolvimos todas las integrales, queda expresada o sumada la constante de integración. Entonces, esto se reduce simplemente a 2t a la cuarta más 5t más c. ¿Sí? Ahora, aplicando la condición inicial, aplicando la condición inicial, nosotros sabemos que h evaluado en 1 tiene que dar menos 4, pero por esta definición que tenemos para h, entonces esto tiene que ser 2 por 1 a la cuarta más 5 por 1 más c, ¿sí? Observen, solo reemplacé el 1 en esta expresión que encontramos para h.
Y esto se convierte en una ecuación solamente de c. Es decir, obtengo que menos 4 tiene que ser 2 más 5 más c. Lo que significa que c tiene que ser a menos 11. ¿Sí? Entonces, así, la solución que estuve buscando no es esta que está aquí, sino ya es dado este valor específico para c. Entonces me queda que h de t no es más que 2t a la cuarta más 5t menos 11. ¿Sí? Observen, ya no me quedó ninguna constante de integración, pero esto se convierte en el resultado final, ya que cumple además la condición inicial del problema. Otra que podamos tomar sería, por ejemplo, f segunda de s es igual a x es igual a 2 con f' en 2 igual a 5 y f en 2 igual a 10. ¿Sí? Esto ya constituye lo que llamaríamos una ecuación diferencial de segundo orden porque, como ven, no solo me aparece una derivada de la función, sino que me aparecen tres, perdón, dos de la segunda derivada de la función, sí, f segunda de x. Entonces, bueno, la idea es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque noten que esto de aquí no es más que la derivada de la derivada de x, ¿sí? Esa es la definición de la segunda derivada, derivar la función original. Entonces, eso significa que yo estoy buscando, digamos, primero, yo estaría buscando una función, que en este caso sería la f', ¿sí? La derivada de f, tal que al derivarla de nuevo me quede 2. ¿Sí? Eso significa que f' es una antiderivada del 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a derivar f', obtengo precisamente 2. Eso es lo que me está diciendo la ecuación diferencial. ¿Sí? Son las funciones que yo estoy buscando. Y esto pues sabemos cómo resolver, se convierte en 2x más c. Y por ejemplo, yo en este punto podría calcular cuánto vale esta c porque tengo la condición inicial. Entonces, digamos, aplicando la condición inicial, yo sé que f' evaluado en 2 tiene que ser a 5. Y si yo reemplazo aquí, me quedaría 2 por 2 más c. ¿Sí? Entonces, no queda nada más que c tiene que ser 1. Con eso he encontrado que f' de x es 2x más 1. Y ahora tengo una ecuación. Y bueno, ¿qué condición ahora tiene que cumplir? Que f de 2 tiene que ser 10. ¿Sí? Entonces, resolviendo de la misma forma en que hemos hecho antes, f de x tiene que ser una antiderivada de este 2x más 1. Y si yo resuelvo, ustedes van a ver que esto queda x al cuadrado más x más otra vez un c, pero evaluando en la condición inicial que esto tiene que dar 10, aquí me quedaría 2 al cuadrado más 2 más c, es decir, que este c tiene que dar 4. Conclusión, así, la solución no es más que x al cuadrado más x más 4. ¿Sí? Y de hecho, si ustedes comprueban, van a ver que se cumplen las dos condiciones que tenemos aquí, porque al momento en que yo derive la función va a quedar 2x más 1 y al reemplazar el 2, eso da 5. ¿Sí? Otra opción que se puede seguir es no aplicar las condiciones aquí, sino, por ejemplo, una vez que yo tengo la la expresión para la derivada, yo puedo calcular directamente la función f porque sé que tiene que ser una primitiva de 2x más, le voy a poner c, c1, ¿sí?
¿Por qué? Porque me va a aparecer otra constante después y no quiero confundir. Entonces, si yo empiezo a calcular esta integral, me va a quedar dos veces la integral de x más la integral de c1 de x. La primera ya sabemos que nos queda x al cuadrado sobre 2 y con este 2 se va a simplificar, entonces nos queda solamente x al cuadrado. Ahora, puede surgir la pregunta, ¿cómo integro este c1 de x? No hay que hacer mucho, bueno, no debemos preocuparnos tanto, ya que hay que recordar que este c1 es una constante. Al final es una constante. Es como si yo estuviera integrando un 3, por ejemplo. Y siempre que uno integra una constante, sabemos que queda la constante multiplicada por la variable de integración. Entonces, este resultado no es más que C1x más C2, ¿sí? Porque como resolví todas estas integrales, tiene que aparecer una constante de integración y eso queda añadiendo en este caso la constante C sub 2, ¿sí? Es para diferenciar porque estas constantes pueden ser diferentes, ¿sí? Y entonces, una vez que yo tengo esto, yo puedo ir reemplazando las condiciones iniciales. Por ejemplo, yo sé que f evaluado en 2 tiene que ser 10, lo que significa que este 10 tiene que ser igual a, me quedaría 4 más 2 por C1 más C2. Y aparte, sabemos que la derivada tiene que ser, ah, 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 que la derivada evaluada en 2 tiene que ser 5. Pero ya sabíamos cuánto valía la derivada, era 2x por C1. Entonces aquí nos va a quedar 4 más C1. ¿Sí? Y como ven, esto nos da un sistema de ecuaciones, por lo cual solo debemos resolver. Y nos van a quedar exactamente igual que antes, nos va a quedar que C1 vale 1 y que C2 vale a 4. Muy bien. Esto sería, digamos, como menciono, eh, para mostrar cómo se resolverían ecuaciones de segundo orden. Otra, por ejemplo, puede ser x segunda de x es igual a x al cuadrado. Mm, O bueno, creo que con esto hemos aclarado bastante bien las dudas. Y ahora quiero mostrar algunas aplicaciones que pueden tener este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Mm, Mostrar que la altura a la que llega un objeto lanzado hacia arriba, un objeto lanzado hacia arriba, desde un punto h0 a una velocidad inicial v0 está dada por la función está dada por la función f de t o pongámosle h de t. H de t igual a menos 16t cuadrado
más b sub 0 t más es h0. De hecho, aquí hay un error. Aquí debe ser menos 4.1. Vale, sí, sí, porque voy a poner que vamos a usar que la gravedad genera una aceleración de menos 8 metros por segundo al cuadrado, menos 10. Es más que nada para simplificar los cálculos. La medida que se suele usar en cálculos más precisos es que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero vamos a trabajar con esto, ¿sí? Voy a hacer esto, este ejercicio es más que nada para mostrar ya una aplicación de cómo se usan para qué sirve todo esto de las integrales, de las derivadas y demás, ¿sí? Entonces, aquí hay que mencionar un poco de teoría física, no es nada muy avanzado, pero miren que h de t denota la altura del objeto en el tiempo t, ¿sí? Eso significa que, eso significa que, por ejemplo, si yo lanzo la pelota y yo calculo h de 1, ¿sí? Y bueno, esto de acá vamos a asumir que está medido en segundos, ¿sí? Eh, Ahora no nos interesa tanto eso, pero cuando ya uno hace aplicaciones en física, sí es importante tener en cuenta todas las unidades para que los cálculos sean correctos. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, h de 1 me diría a qué altura se encuentra el objeto una vez una vez que ha pasado un segundo después de que se lo lanzó. H de 5 sería en qué altura está el objeto cuando han pasado 5 segundos. Entonces aquí yo puedo hacer una pequeña esquemática, por ejemplo. Esto, ¿cuánto mide esto? H0, ¿sí? Aquí puede haber una personita, por ejemplo, que tiene una pelota y la lanza hacia arriba. Así, se va la pelota. Viene. Luego la pelota va a empezar a caer, obviamente. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo calculo a qué altura está la pelota en cada momento. ¿Qué datos tengo yo? Digamos, yo puedo saber a qué velocidad se lanzó la pelota, por ejemplo, si, bueno, más bien en un laboratorio, si uno lanza la pelotita, uno puede saber al momento en que partió, con qué velocidad se le lanzó, si se usó tal vez alguna máquina para lanzarla, puedo determinar eso. Y la gravedad, que es algo que ya conocemos. Entonces, primero, si h denota la altura, entonces su derivada, h' de t, ¿sí? Esto es, por ejemplo, de lo que se habla en física. Siempre que uno tiene una función que da la posición de un objeto, la derivada de esa función representa la velocidad del objeto, ¿sí? Es decir, si antes h de 1 me decía a qué altura está el objeto después de un segundo, h', o sea, la derivada evaluada en 1, me da la velocidad del objeto después, mejor dicho, después de que ha pasado un segundo, sí, la velocidad que tiene en ese instante. Y por otro lado, tenemos la aceleración, que viene a ser la derivada de la velocidad o la segunda derivada de t. Esta representa la aceleración del objeto, ¿sí? ¿Y qué es la aceleración? Pues básicamente es a qué ritmo está aumentando o disminuyendo la velocidad del objeto, ¿sí? Recuerden, es la interpretación que hacíamos. La derivada de una función me dice a qué ritmo está cambiando esa función. Entonces, si la aceleración es la derivada de la velocidad, significa que la aceleración mide
cómo está cambiando la velocidad, ¿sí? Es decir, si yo voy, tengo una velocidad fija, ¿ya? Y tengo otra aceleración, digamos, 2 metros por segundo al cuadrado, que, eh, significa que mi velocidad está aumentando 2 metros por segundo por cada segundo que pasa. Simplemente me dice cómo aumenta la velocidad. Entonces, en este caso, nosotros sabríamos, por ejemplo, h segunda, o bueno, como no hay nada más actuando en el cuerpo, nosotros sabemos que su aceleración solamente es la gravedad, es decir, es -10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada más que aumente o disminuya la velocidad del objeto, solamente la gravedad. Si yo la lanzo hacia arriba, la gravedad empieza a frenar el cuerpo y luego lo va a hacer caer. ¿Sí? Entonces tengo esta ecuación. Y esto significa que b de t tiene que ser la integral de -10 con respecto a t. Es decir, tiene que ser -10t más una constante c. ¿Mm? Ahora, me dice que la velocidad inicial del objeto está dada por v sub 0. Cuando nosotros hablamos de velocidad inicial, significa que esa fue la velocidad con la que lanzamos el cuerpo, es decir, esta es la velocidad que tiene en el tiempo cero. O sea, t igual a cero, justo cuando la lancé, tiene esa velocidad. Entonces yo podría calcular esta constante c, digamos, evaluando t en cero, que sería -10 por cero más c, y esto tiene que ser justamente el v sub 0 chiquita, significa que c no es más que v sub 0. Entonces v de t, ¿qué forma tiene? -10t más v0, ¿sí? Pero v de t habíamos dicho que es la derivada de h. Eso significa que h es una primitiva de esta función de acá. -10t más v0 con respecto a t. ¿Sí? Voy a pasarme acá, voy a calcular esa integral y entonces me quedaría, como era -10t, tengo que integrar eso, sería -10t al cuadrado sobre 2 más b0t más, porque era solo la integral de b0 y b0 es una constante, más otra vez una c. Pero, ¿qué sabemos? Dice que el objeto fue lanzado desde una altura h sub 0, es decir, esta fue la altura que tenía justo en t igual a 0. Entonces, nuevamente evaluando en el primero esto ya es -5t cuadrado más b0t más c, evaluando justo en el tiempo 0, que esto es igual a c, tiene que tener la altura h sub 0. Entonces, esto me permite concluir que la función que me da la altura de esta pelotita, por ejemplo, de este objeto, es -5t cuadrado más b0t más h sub 0, que es justo lo que me quería probar. Entonces, si yo conozco la velocidad inicial y la altura inicial a la que se encontraba el objeto, yo puedo con este cálculo, siempre saber en qué punto o a qué altura está la, la pelotita, ¿sí? Este es como un modelo un tanto sencillo y podríamos decir ideal, ya que hablando ya, digamos, en consideraciones físicas, simplifica muchas cosas. Por ejemplo, no tiene en cuenta la resistencia del aire, no tiene en cuenta, eh, a ver, tiene en cuenta la resistencia del aire, no tiene en cuenta otros factores que podrían afectar ya sea la aceleración, sí, más que nada la aceleración, otro tipo de aceleraciones o de fuerzas que estén actuando en el objeto. Pero eso no nos interesa ahora, solo quería mencionar este ejemplo. Ahora, ahora sí podemos pasar y vamos a hablar de lo que es integración por sustitución.
Muy bien. Integración por sustitución. Esto es un método de integración que usamos para resolver ciertas integrales, ya que no todas se adaptan a las fórmulas clásicas de integración que ya teníamos. Por ejemplo, la integración de una potencia, la exponencial o la integración de la función 1/x, ¿ya? No todas esas se ajustan y las reglas más importantes que uno usa para integrar son justamente la integración por sustitución, también hay la integración por partes, la integración por fracciones parciales, e incluso se usa la integración haciendo una sustitución trigonométrica, ¿sí? Pero de todas ellas, la más básica vendría a ser esta de integración por sustitución, y de hecho es bastante, o funciona bien en varios casos que podemos estudiar. Bien. Mm, mm, ya. ¿Qué será? Listo. Ah, la integración por sustitución viene de la regla de la cadena. ¿Sí? Recordemos que si uno tiene la derivada de una composición de funciones, voy a escribir así mejor, si uno tiene la derivada de una composición de funciones, esto no es más que la derivada de f, evaluada en g, multiplicado por la derivada de g. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ah, que esta función f compuesta con g de x es una antiderivada de la función f' g de x. Es decir, si yo integro esta f' por g de x, g' de x de x, esto tiene que ser justo la composición, es decir, f evaluado en g de x más la constante de integración c. ¿Sí? Recuerden, esto es directamente por la regla de sustitución que tenemos. ¿Sí? O, más claro, yo podría poner si f', o sea, f mayúscula es igual a f, entonces la integral de f evaluada en g de x por g' de x no es más que la f mayúscula g de x más c. ¿Sí? Simplemente cambié la notación en lugar de poner f', estoy poniendo simplemente f y a, a esta f de acá la estoy llamando como una f mayúscula. Es el único cambio que estoy haciendo en esta regla. ¿Sí? ¿Y de qué sirve ver esto? Porque noten que si escribimos u igual a g de x, ¿sí? Entonces, ah, la derivada de u, entonces, la derivada de u con respecto a x va a ser justo el g' de x, ¿sí? Y aquí bueno, hay un cierto truco que suelen hacer, es ojo, esta es una notación para la derivada. Du dividido entre dx es una notación, no significa que esto sea una fracción, pero es conveniente y algunos lo suelen tratar, ver esto como si fuera una fracción y escriben du es igual a g' x por dx, ¿sí? Y entonces esta fórmula anterior se puede escribir simplemente como f de u por du, ¿sí? Observen que todo esto de x sería el du, igual a f de u más c. Entonces, miren, por esto es que se llama integración por sustitución. ¿Por qué?
A esta g de x yo la llamo como una nueva variable u, y entonces esta integral de acá arriba se reduce a una integral más sencilla, que sería, digamos, la integral solo de f, ¿sí? Entonces, la idea para aplicar la integración por sustitución es tomar una parte de lo que esté dentro del integrando y definirla como si fuera una nueva variable. Y de esa manera reducir la integral a uno de los casos que ya conozcamos, ¿sí? Ahora voy a dar un par de ejemplos para que se note cómo hacer esto. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x al cuadrado más 1 por 2x de x, esta, bueno, en un inicio yo sí podría resolverla de la fórmula que ya conozco. Sí, digamos, yo podría distribuir aquí, me quedaría igual un polinomio, y eso lo integro de manera directa. Pero otra cosa que yo puedo darme cuenta es que este 2x que aparece aquí es justamente la derivada de este x al cuadrado más 1. O sea, si yo derivo x al cuadrado más 1, me queda precisamente 2x. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es tomar u como x al cuadrado más 1. Y entonces, ¿qué significa? Si yo calculo du dividido entre dx, o sea, la derivada de esto, me va a quedar simplemente 2x, ¿sí? Miren, es como que esta u es una nueva función y si yo la derivo con respecto a x, me queda 2x, ¿sí? Y nuevamente, como digo, esto, si yo lo reescribo pensando como si fueran fracciones, esto significa que el du no es más que 2x por dx. Y entonces puedo reemplazar esto en la integral aquí arriba. X al cuadrado más 1 era u. Y este 2x por dx no es más que el diferencial de u, ¿sí? Este es un caso importante ya que yo no puedo dejar, por ejemplo, yo no podría decir, ah, ya, esto es u y acá dejo 2x por dx. No. ¿Por qué? Porque yo estoy integrando, o sea, aquí me aparece una nueva variable u y acá en cambio estoy diciendo que estoy integrando con respecto a x. Y eso al final me va a resultar en un problema porque no puedo integrar u con respecto a x, ya que primero tendría que saber qué forma tiene u solamente en variables, o bueno, en términos de la variable x, y eso sería regresar a la integral original, o sea, no he ganado nada. Así que siempre tenemos que asegurarnos de cambiar el diferencial. Este 2x por dx se convierte en el du. Y observen que esta es una integral de las normalitas que ya hemos visto, es integrar u con respecto a u, sí mismo. Entonces, esto va a ser u al cuadrado dividido para 2 más c, ¿ya? Y al final, ya solo para terminar con esto, yo no, como la integral original estaba en términos de x, esta respuesta yo tengo que dejarla expresada en términos de x. Pero eso se hace fácil porque nosotros sabemos que u es x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, este se convierte en x al cuadrado más 1 al cuadrado dividido para 2 más c. Ya, eso. Esa es la idea detrás de la integración por sustitución. Y entonces lo que vamos a hacer es resolver ejercicios utilizando estas técnicas de integración. Mm, Para que yo calcule, y la primera integral que me gustaría tratar es x por la raíz. Todavía no. Mm, Ya, 1
más 6x a la cuarta por 6 de x. Observen, en la integral anterior yo todavía la podía resolver sin utilizar sustitución porque bastaba distribuir el x al cuadrado más 1, distribuirlo y obtenía términos, o mejor dicho, me quedaba la integral de un polinomio y eso sabemos cómo calcular. Pero ahora ese ejemplo ya no es aplicable aquí porque tengo una potencia a la cuarta. De hecho, podríamos incluso hacerlo más interesante y poner aquí una potencia más alta. Yo puedo poner aquí una potencia a la 10 sin problemas y eso ya no conviene expandirlo porque me va a quedar un polinomio enorme de 11 términos. Entonces, lo que sí nos podemos dar cuenta, y bueno, en este caso ni siquiera es tan importante, pero lo que nos podemos dar cuenta es que este 6 es la derivada de 1 más 6x. Entonces yo podría poner u como 1 más 6x, y entonces nuevamente voy a calcular la derivada de u con respecto a x, que esto sería 6, pero ya la voy a dejar multiplicada por el de x, ¿sí? Y entonces todo esto que está aquí se convierte en el du. Y esta integral se reduce a u a la 10 por du. Esta ya es fácil de resolver, es u a la 11 sobre 11 más c. Y regresando nuevamente a la variable original, esto sería 1 más 6x elevado a la 11 sobre 11 más c. Estos son casos donde se usa la integración por sustitución. Y como digo, entonces lo que uno trata de hacer es reescribir o reducir la integral a uno de los casos que ya conocemos. A veces la forma más común de aplicar esto es buscando términos, o mejor dicho, buscando si alguno de los productos que aparecen en el integrando es la derivada de otro término, ¿sí? En este caso el 6, que era la derivada del 1 más 6x. Entonces ahí es como que ya sugiere un poco que podríamos intentar usar la integración por sustitución. Ahora, no es el único caso en el que yo la puedo usar. Miren esta integral, x raíz de x más 4. Esta tampoco la puedo escribir como un polinomio porque no se distribuye ese polinomio en raíces, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, bueno, aquí multiplico y ya está. No funciona así. Entonces, lo que podemos hacer es tomar un cambio de variable que nos permita hacer eso. Por ejemplo, yo tomo como cambio de variable, bueno, se le llama cambio de variable o se vaya a usar como sustitución. Y por ejemplo, yo puedo tomar u igual a x más 4, ¿sí? Entonces, de u va a ser 1, ¿sí? Porque la derivada de esto es 1 por x, ¿sí? Es decir, es el mismo de x. Y otra cosa que yo puedo sacar de aquí es que x va a ser u menos 4, ¿verdad? Despejo la x nada más. Y entonces, esta integral se transforma en esta x pasa a ser u menos 4 y acá me queda raíz cuadrada de u, ¿sí? Porque este x más 4 valía u por du, porque el de x, o sea, este término de aquí, es el mismo de u, ¿sí? Y observen que ahora sí yo puedo escribir esto como u, bueno, aquí quedaría u por raíz de u, que es u a la 3 medios, menos 4u a la 1 medio, que es la raíz de u, y esto sería u 3 medios más 1, sería a las 5 medios dividido por 5 medios, menos 4u a 3 medios sobre 3 medios, más c, ¿sí? Y entonces esto, regresando otra vez a la variable original, reemplazando la u, me quedaría x más 4 elevado a las 5 medios menos 8 tercios de x más 4 elevado a las 3 medios más c. Entonces, como ven, no siempre
es que uno busca si hay algún término que sea la derivada de otro, sino que también busca tratar de reducirse a casos que uno sepa integrar. Por ejemplo, ahorita yo tenía este x más 4 dentro de la raíz, que al final, al fin y al cabo, molestaba, no me permitía integrar, y tomé lo que estaba dentro de la raíz como un cambio de variable. Y con eso estaba listo. Tenemos tiempo para una más. Puedo tomar x, raíz cúbica de 1 más x al cuadrado de x. Y ahora, en cambio, sí puedo ver que esta x no es directamente la derivada de u, perdón, la derivada de este 1 más x al cuadrado, pero se parece, ¿no? O sea, porque la derivada de 1 más x al cuadrado es 2x. Y aquí tenemos esta x de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta para que aparezca la derivada de 1 más x al cuadrado? O sea, mi intención sería usar 1 más x al cuadrado, ¿sí? Pero entonces el du en este caso sería 2x por dx. Y aunque yo tengo una x aquí, me está faltando el 2, ¿sí? Y bueno, aquí hay algunas formas en que uno puede verlo. Por ejemplo, yo podría multiplicar y dividir por un medio. O sea, multiplico y divido por 2. Entonces me queda 2x raíz cúbica de 1 más x al cuadrado de x, ¿sí? Observen, lo que hice fue multiplicar y dividir por este 2, lo cual no afecta porque al final este 2 podría salir y se simplifica y no ha cambiado. Pero con esto ya logré construir este 2x por dx, que es justamente el de u. ¿Sí? O lo que uno podría hacer también es no preocuparse por esto y simplemente decir que si yo paso dividiendo, sería un medio por du es x por el dx. ¿Sí? Y en la integral original yo sí tengo x por dx. Entonces tendría, ya no lo reemplazo directamente por du, sino por un medio de u. ¿Sí? Pero bueno, cualquiera de las dos formas es válida. Entonces aquí me quedaba un medio integral de la raíz cúbica de u. Y entonces esto sería un medio, bueno, sería la integral de u elevado a un tercio de u. Y esto es un medio u, hay que sumar uno, sería a la 4 tercios dividido para 4 tercios. Más c, volvemos a la variable original y me quedaría 3 octavos, 1 más x al cuadrado elevado a la 4 tercios más c. Listo. Bueno, este es el método de integración por sustitución. Eh, hemos visto algunos ejemplos y el día jueves continuaríamos con esto. Les agradezco por la atención y espero que les vaya bien. Hasta luego.